Buenas tardes. Es un gran gusto para mí acompañarlos hoy en esta penúltima reunión y nada menos que el día de la Asamblea Ordinaria. Aprovecho para felicitar a las nuevas autoridades y para suscribir a todos esos valores que leyó el presidente electo, que son valores que le vendrían muy bien no solamente al Rotary, sino a buena parte de nuestras instituciones y a nuestro país en general. Tengo que arrancar pidiendo disculpas por la vestimenta. Como ven, no tengo corbata. No sé si se ve, me puedo bajar un poco para que no se vea. Pero por lo menos tengo un atenuante, y es que me abroché un botón más que el día que anunciamos la salida del cepo, que es la foto que tienen ahí ustedes en el folleto. Así que hay un esfuerzo respecto de aquel mojón. Hablando de mojones, la última vez que estuve en este salón fue mi primera conferencia de prensa con el entonces presidente electo, Mauricio Macri. No sé si algunos de ustedes lo recuerdan, estaba lleno de corresponsales extranjeros y fue una conferencia de prensa iniciática donde empezamos a explicar las cosas que después terminamos haciendo. Estaba el presidente, estaba el jefe de gabinete, el ministro del Interior. Por lo tanto, eso también es un punto de partida interesante para conectar. Me gusta mucho el título del ciclo porque es una interpelación en primera persona. No sé a quién se le ocurrió, pero me parece algo que hay que subrayar y invitaría a que lo mantengan. No es que pretendemos, no es el plural, no es que se pretende, es qué pretendo para Argentina. Y como me tomo muy en serio en general los títulos de las presentaciones, y mucho más aún cuando es una interpelación, quiero arrancar por responder inmediatamente qué pretendo para Argentina. Y lo que pretendo para Argentina es que cambiemos. Tenemos que cambiar, no hay ninguna duda de que tenemos que cambiar. Yo pensaba cuando venía para acá, se me vino la imagen de mi primer día en la escuela primaria, que no era Champagnat, Javier, sino la de enfrente, como ustedes saben. Y pensaba, marzo del 72, qué Argentina teníamos, ¿no? Y sin hacer demasiadas consideraciones, porque las comparaciones son odiosas, yendo rápidamente al campo en el que me siento más cómodo, que es el campo de la economía, hay dos cosas para marcar. Entonces la tasa de desempleo era del 5%, hoy es del 30%. Perdón, la tasa de desempleo no es hoy del 30%, es alrededor del 8%, pero llegó a estar en el orden del 18% y nunca volvimos a esos niveles tan bajos de hace 40, 45 años atrás. Si nos comparamos con el resto de la región, lo que vemos en el PBI per cápita, el ingreso por habitante, el ingreso nacional por habitante, mientras que América Latina multiplicó su ingreso por habitante de aquellos años, de principios de los 70, por 2,3 veces, nosotros lo hicimos solamente por 1,2 veces. Vale decir, solamente un 20% en 45 años, un 0,4% anual acumulado, comparado con el 2% acumulado de nuestros hermanos en la región. No estamos siquiera comparándonos con China, con el sudeste asiático o demás, ¿no? Fíjense la reflexión que corresponde hacer al inicio. Si hubiéramos seguido el camino o el resultado del resto de la región, hoy Argentina tendría exactamente el doble de su ingreso per cápita. Y con el doble del ingreso per cápita, seguramente que estaríamos mucho más cerca del objetivo del presidente Macri de pobreza cero, seguramente que no estaríamos discutiendo la cuestión de los jubilados enfrentados a las provincias, seguramente que las discusiones serían otras. Por eso el imperativo de cambiar es un imperativo que creo nos compromete a todos. Yo recuerdo, para seguir con esta cronología y la interpelación personal, cuando terminé el secundario y le dije a papá, yo quiero ser economista porque quiero derrotar la inflación. Y algún día quiero ser o presidente del Banco Central o ministro de Economía, ¿no? Me tocaron las dos y tuvimos oportunidades de hacer un aporte. Pero todavía la cosa no termina de cambiar. La cosa está empezando a cambiar,
pero venimos de un periodo muy prolongado, de varias décadas de deterioro y de decadencia, que creo que es lo que nos tiene que interpelar no solamente a los oradores que venimos acá, sino a todos. Ustedes saben que yo tuve la responsabilidad en su momento de presidir el Banco Central, en un momento muy complicado, inmediatamente después de aquella frustración del final del plan de convertibilidad. Me fui del Banco Central cuando, después de tratarlo algunas veces al presidente Kirchner, me di cuenta que el presidente Kirchner era el gobernador de Santa Cruz y que iba a traer esas prácticas a la nación y que por lo tanto la decadencia que ya mostraba la Argentina se iba a profundizar, no se iba a corregir. Fui diputado de la Nación para enfrentar desde la oposición ese intento masivo de destrucción de las instituciones al que fuimos sometidos durante tantos años, y después me tocó ser ministro para comenzar a ordenar buena parte del desaguisado que nos dejó esa triple administración de los Kirchner. Y eso nos lleva al momento actual. Nosotros en el inicio de la gestión vimos 3 etapas definidas muy claramente, y las paso rápido porque creo que tenemos que hablar de lo que viene y no de lo que pasó, pero para entender dónde estábamos parados. Nosotros sabíamos que el 2016 era el año en el que teníamos que concentrarnos en ordenar todo ese desorden y hacerlo lo más rápido posible. Y ya conocen ustedes las medidas que fuimos tomando. Y lo hacíamos pensando en la segunda etapa en la que buena parte de esas medidas iban a madurar. Al madurar iban a generar una recuperación de las variables económicas y específicamente del empleo. Y esa recuperación tenía que llegar a tiempo antes del ejercicio eleccionario de este año. Y llegó a tiempo. Y yo creo que gracias a esa estrategia de gradualismo económico y muchas otras estrategias, por supuesto, la realidad no es tan sencilla como para reducirla a una sola variable, el presidente Macri tuvo un apoyo que creo que nadie esperaba en estas elecciones y lo posiciona extraordinariamente bien para lo que nosotros siempre vimos que iba a ser la tercera etapa. La tercera etapa es la etapa en la que empiezan las reformas estructurales, las reformas micro, pero es una etapa donde, aun cuando el foco esté puesto en la micro, no hay que descuidar la macro. Esto es un poco el resumen de dónde estamos. Yo soy muy optimista del momento político, institucional y económico en el que estamos transitando hoy. Son solamente 2 años, pero por primera vez desde que me puse ese blazer bordó a principios del 72, puedo decir que estamos empezando a vislumbrar ese cambio que necesitamos para revertir tantos años de decadencia. Y lo quiero explicar sucintamente desde 3 lugares. El primero y más importante es el lugar de la gente, es el lugar de la voluntad de la gente, del voto del año que está cerrando, que es una ratificación del voto del 2015. Ustedes saben que cuando llegamos a la elección presidencial, una elección que el presidente Macri ganó por muy poquitos puntos, hay que decirlo, pero la ganó en el marco de el final de un régimen populista cuyas consecuencias todavía no eran suficientemente visibles para el bolsillo de muchos argentinos. Sin embargo, los argentinos, aún muchos de ellos, dependiendo de planes sociales, decidieron que el camino no era la asistencia o el asistencialismo, sino la dignidad. Y por eso decidieron un cambio. Y pusieron en los hombros del presidente Macri esa responsabilidad de cambio. El presidente Macri tuvo en la primera vuelta 34 puntos de apoyo en las urnas. Y en la elección general de este año, de medio término, tuvo 42 puntos. Entonces el mensaje es contundente y es el primer mensaje en mucho tiempo de una voluntad de cambio que tiene sus fundamentos. El pueblo nos dice, queremos cambiar, y después de 2 años nos dice, sabemos que el cambio va a costar, sabemos que el cambio no se da de un día para el otro, sabemos que tenemos que ceder en el presente a cambio de una mejora en el futuro. Y yo, por lo menos durante mi vida, que ya no es tan corta, no recuerdo un momento de voluntad de cambio del pueblo argentino
en los términos en los que lo acabo de describir. La segunda cuestión que refiere a un cambio en serio tiene que ver con todo lo que está sucediendo en el plano judicial. No voy a hacer un juicio de valor, ni me voy a meter en la discusión política barata, ni soy un experto como para hablar del derecho procesal o los procedimientos. Lo que yo quiero remarcar es que desde que yo tengo memoria, por primera vez en Argentina está sucediendo que el que la hizo la paga. Y no podemos construir una nación sobre la premisa de que si cometo el error me voy a salvar. Si meto la mano en la lata, nadie me va a buscar. Entonces, veremos si hay o no excesos, pero lo que seguramente está sucediendo hoy, y creo yo que nunca antes lo habíamos visto, que aquellos que tuvieron una máxima responsabilidad de conducción y de administración de la cosa pública tienen que dar explicaciones. Como tendrán que dar explicaciones, o tendremos que dar explicaciones el día de mañana, los que tuvimos una responsabilidad después del ciclo anterior. Y me parece que esto es un punto de partida extraordinario para Argentina. Ustedes lo habrán visto más de una vez en la discusión en casa con sus hijos. La pregunta obvia: papá, si este tipo hizo esto, esto, esto y esto, ¿por qué no está preso? ¿Por qué todavía es candidato? ¿Por qué asume una mayor responsabilidad? Eso se da de bruces con todos los valores, no solamente del Rotary, todos los valores que nosotros le queremos transmitir a nuestros hijos, ¿no? La Biblia frente al calefón es en algún aspecto lo que nos acompañó durante tantas décadas. Y por eso digo, el cambio de la voluntad del pueblo, el cambio fundamental y moral en el que ya no existe más esta idea que si lo arruiné no me hago cargo, que es lo que está pasando hoy. Y el cambio también de enfoque de un gobierno que entiende que el gradualismo es el único camino. No quiero entrar acá en la polémica entre economistas, gradualismo, shock. Lo verán después los libros de historia. Lo que yo les digo desde mi lugar es que no crean que había muchas alternativas. Asumiendo con francas minorías en las dos cámaras y con un nivel de pobreza del 30%, no había otro camino posible que el gradualismo. Y si hiciera falta resolver esa discusión, tenemos los números de octubre, que nos dicen a las claras que aumentar 8 puntos de aceptación en las urnas durante 2 años, que no fueron años de boom económico, bueno, no es poca cosa, ¿no? Y este es un gobierno que ha hecho del gradualismo su metodología, teniendo en cuenta las restricciones, y la contracara de eso es, volviendo a esta idea del cambio, que como dije al principio es lo que pretendo de Argentina, a través de esta estrategia del gobierno, el cambio es el cambio que es factible y el cambio es un cambio que es duradero. Fíjense qué distinto ha sido a lo largo del tiempo gobiernos anteriores en Argentina. Prometían cambios que no podían llevar adelante o los forzaban con grandes mayorías en el Congreso y ese forzar las aprobaciones de estos cambios después pegaba la vuelta como el péndulo tantas veces en Argentina. Acá no hay magia, ni hay el riesgo de que estas reformas sean efímeras. Por eso creo que es muy importante la filosofía que planteó el presidente Macri hablando de reformismo permanente. Estamos ahora discutiendo varias reformas, pasarán algunas en su totalidad, otras no pasarán en su totalidad. Dentro de 2 años habrá otra configuración en las cámaras y así iremos avanzando. Lo que tenemos que entender en Argentina es que no hay una bala de plata. Este partido no lo juega uno solo, un Mesías, un iluminado. Lo jugamos todos y lo jugamos todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Y con esto voy a ir cerrando porque Clara me marcó que con su movimiento me quedaban 5 minutos. Y déjenme decir que aprovecho para explicar y decir lo contento que estoy que Clara modere esta sesión, ¿no? Me parece muy bien que hayan elegido una dama, por empezar, y que hayan elegido una dama de la trayectoria que tiene Clara, que seguramente le ha agregado muchísimo valor a estos encuentros. ¿Qué tenemos que hacer hacia adelante? Primero, tenemos que mantener el foco y el ritmo. Gradualismo no es ni cruzar los brazos y quedarse dormido en el volante, ni acelerar en donde no hay que acelerar. Hay que mantener la misma línea y seguir en ese camino. La segunda cuestión es
creo que no hay que descuidar la macro. Y esto es muy importante para la discusión que viene. Las buenas reformas estructurales o las buenas reformas micro no son un sustituto para una macro que necesita algunas correcciones. Y les doy mi línea editorial. Para mí es mucho más un problema el déficit comercial que el déficit fiscal. Y dicho sea de paso, desde que asumió el presidente Macri, el déficit fiscal bajó 2 puntos, pero el déficit comercial subió 2 puntos, hablando de la cuenta corriente. Y esto es algo que en algún momento va a haber que corregir y creo que cuanto antes se haga mejor. Y la tercera cuestión es extender este cambio que estamos viendo a todas las regiones del país, no solamente al cinturón del centro del país que le dio los votos al presidente en el 2015, no solamente a la onda expansiva del cambio del 2017, tenemos que llegar a todos los rincones del país. Para estas 3 cuestiones, mantener el foco, no descuidar la macro, extender el cambio a todas las regiones del país, cuenten conmigo para lo que sea. Creo, y con esto voy cerrando, creo que lo que tiene que cambiar fundamentalmente es más la política que la economía. Y tienen que cambiar también los dirigentes y la actitud de los dirigentes, no solamente políticos, sino también los que tienen responsabilidad en el sector privado. Creo que todo lo demás está dado, incluido un mundo que, a pesar de su incertidumbre, la mezcla de esas incertidumbres en el mundo nos deja con variables económicas que a priori son bastante favorables para Argentina. Y todo lo otro ya lo saben, tenemos los recursos naturales, tenemos los recursos humanos, tenemos todos los climas, la extensión territorial, tenemos la demografía, tenemos la unidad cultural, la unidad lingüística, tenemos todo esto, pero hace 50 años que nos venimos cayendo, estamos empezando a cambiar, este cambio viene en serio, necesita que a este cambio lo vayamos regando todos los días. Muchas gracias. Bueno, Alfonso, muchas gracias por tus palabras. Has sido presidente del Banco Central y sabes muy bien que uno de los temas de polémica hoy en el programa económico está relacionado con la política de altas tasas del Banco Central. Incluso hay una tensión en el gobierno en relación a este tema. Quiero preguntarte directamente, ¿qué opinas de la gestión de Sturzenegger? ¿Y qué repercusiones puede tener justamente esta tensión que hay dentro del gobierno con respecto a este tema de tasas tan altas? Bueno, a ver, más allá de que haya o no tensión dentro del gobierno, me parece que hay una tensión entre, lo medular, y creo que en esta discusión de cambio tenemos que acostumbrarnos a hablar de las cosas, de los conceptos, más que de las personas, ¿no? Así que yo no voy a hacer un juicio personal. Lo que digo es que evidentemente hay una tensión entre el gradualismo fiscal y la ansiedad monetaria de bajar muy rápidamente la inflación. Y creo que esto hay que encararlo y en algún momento el gobierno tendrá que encontrar la manera de que ambas metas sean compatibles. Yo estoy del lado, lo dije hace un rato, creo que el déficit fiscal no es un problema porque viene bajando en los términos que prometimos y en los márgenes políticos y sociales que se puede reducir. Me parece que en esa tensión entre gradualismo fiscal y ansiedad monetaria lo que hay que corregir es lo segundo y no lo primero, lógicamente. Nosotros, y aprovecho esta pregunta para dar una explicación que a veces, por lo menos yo no la veo demasiado en el debate económico. Y que es la siguiente. Nosotros el año pasado, un poquito más temprano que esta época, en septiembre, cuando elevamos el presupuesto nacional para el año 2017, tuvimos que modificar la meta fiscal. Nosotros habíamos anunciado un programa de reducción del déficit que incluía para el año 2017 un déficit primario de 3,3 puntos del PIB. Y lo que pasó a lo largo de esos primeros 9 meses del 2016 fue que se fueron aprobando varias leyes en el Congreso, muchas de ellas promovidas por nosotros una vez que ya estábamos asentados en el poder, como la reparación histórica, como a los jubilados, como la devolución
del IVA a los bienes de la canasta básica para la población más vulnerable, como las exenciones impositivas a las pymes. Nosotros ya provocamos durante el año 2016 una rebaja impositiva muy grande, ¿no? Ahora que se está discutiendo cuándo van a bajar los impuestos, nosotros bajamos la presión tributaria a 2 puntos del PIB el año pasado. Ahora, cuando hicimos las cuentas, vimos que con todas esas modificaciones era imposible cumplir con el 3,3% de déficit primario previsto originariamente para este año. Y entonces dijimos, en vez de 3,3 va a ser 4,2. Y corregimos toda la escalera hacia adelante, de manera tal de que en vez de llegar a 0 o un déficit muy pequeño en el 2019, eso se corría 1 o 2 años más. Lo que hubiera hecho cualquiera de ustedes con sentido común en cualquiera de sus emprendimientos, si alguna de las condiciones básicas de funcionamiento hubiera cambiado como cambió en este caso. Se modificó esa meta, pero no se modificó la meta de inflación. Y eso es lo que hace que el programa ahora esté descompensado. Claro, esto es esencialmente la cuestión. Y yo espero que esto se esté discutiendo en el seno del gobierno, porque si no se encara esta cuestión, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el Banco Central pretende bajar la inflación a un ritmo que es incompatible e inconveniente con el resto de las metas. Y esto se hace, por supuesto, con la esperanza de que una muy alta tasa de interés provoque ese efecto. Esto hasta ahora no se está comprobando. Lo que sí se está comprobando es que como consecuencia hay una fuerte apreciación del tipo de cambio. Fíjense que nosotros teníamos en la previsión del presupuesto, volviendo allí, teníamos un promedio de 18 pesos por dólar para todo el año. No les voy a dar el titular de lo que implicaba eso a fin de este año, pero se pueden imaginar que era bastante más alto de lo que es ahora, ¿no? Y como consecuencia de ese atraso cambiario, lo que tenemos es que las exportaciones prácticamente no crecen, las importaciones crecen a un ritmo del 20%. Entonces, se empeora uno de los déficits, que es el comercial, pero también se le hace la vida mucho más difícil al Tesoro, con esta obsesión de bajar la tasa de inflación a un ritmo que francamente nadie quiere, ¿no? Y les recuerdo que la tasa de inflación, la meta de la inflación no la fija el Banco Central. En cualquier régimen de metas de inflación la fija el Poder Ejecutivo. Así que esto es algo que el Poder Ejecutivo podría efectivamente resolver si quisiera. Al principio yo hablaba de experiencias internacionales en la región. Yo creo que nadie puede discutir que la experiencia de desinflación de nuestros vecinos chilenos, por ejemplo, fue un éxito. Y si ustedes se toman el trabajo de ver en qué consistió el éxito de Chile en reducir la inflación, una economía muy indexada, más que la nuestra, pero la nuestra está también bastante indexada, ellos bajaron la inflación del 27% al 5% en un periodo de 8 años. La inflación fue del 27% en 1990, la misma que tuvo Argentina, dicho sea de paso, en el 2015, ¿no? Entonces, creo que también tenemos que usar eso como experiencia. Nosotros planteamos algo muy ambicioso que era bajarla a 20 puntos en 4 años. Pero las metas actuales, tomando en cuenta el punto de partida, implica que el Banco Central quiere bajarlas 10 puntos por año. En vez de bajarlas 5 puntos por año, o 3 puntos por año, como lo bajaron los chilenos, el Banco Central las quiere bajar 10 puntos por año. Y eso es incompatible con todo lo otro, y es sobre todo incompatible con el punto de partida de una economía que heredamos con muchas dificultades, sin mayorías en las dos cámaras y con un nivel de pobreza que todavía ronda muy tristemente el 30% de la población. Entonces, me parece que lo que está faltando es esa corrección, y bueno, yo ya no tengo la responsabilidad de promover esa corrección, simplemente de marcarlo, ¿no? Porque creo que es importante, tomando la experiencia de vuelta de otros países, si Argentina este año cierra con un déficit de cuenta corriente de 4% del PIB, con la economía creciendo a una tasa moderada del 3%, todos queremos que crezca al 5% en algún momento, tenemos que recuperar esos 50 puntos que nos sacó América Latina, en algún momento vamos a tener que crecer mucho más rápido, y cuando crezcamos mucho más rápido con este mismo esquema
macroeconómico, eso va a provocar un déficit de cuenta corriente que va a ser difícil, crecientemente difícil de financiar. Así que en algún momento hay que corregir eso. Alfonso, ¿a quién le corresponde tomar la decisión justamente de hacer esta corrección que vos mencionaste? Porque no hay un ministro de Economía. Bueno, yo creo que ese es el problema que todos conocen muy bien, ¿no? Estamos hablando de problemas a resolver. La inflación pareciera ser que es responsabilidad del Banco Central. El déficit fiscal es responsabilidad de Hacienda. El financiamiento de ese déficit es responsabilidad de finanzas. Cuando yo estaba, por lo menos esas dos estaban juntas, ahora están separadas, ¿no? La cuestión comercial en alguna medida está en producción. Las tarifas, que son un elemento central tanto para la inflación, por su impacto directo e indirecto, como para la reducción del déficit, por su impacto presupuestario a través de los subsidios, está en otro lugar. Y podría seguir adelante, ¿no? Yo creo que lo que está faltando, y esto no es una novedad, lo he dicho siempre desde el primer día, incluso antes de asumir, está faltando el director de orquesta que pueda ordenar todas estas cuestiones. Si cada uno está persiguiendo un solo objetivo, sin mirar las consecuencias que tiene en los otros objetivos, la persecución de ese objetivo individual, al final quizás terminamos en una situación donde no se cumple desde el equilibrio general. Y esto no quiere decir que el que tenga esa responsabilidad tenga demasiado poder. El poder siempre lo tiene el presidente. Para usar la analogía es, si necesitamos un director de orquesta, es porque el presidente es el que escribe la partitura, ¿no? Mientras no exista esa función, lo que vamos a ver es este tironeo entre distintas áreas que faltaría coordinarlo mejor. Bueno, es inevitable que te pregunte si esa falta de definición de la necesidad de un director de orquesta fue el motivo de tu salida del gobierno. Sí, a ver, es muy difícil encontrar otro motivo que no sea ese, ¿no? No sé cuáles se han esgrimido, pero yo lo siento en la calle, la gente se acerca, me dice, ¿por qué te fuiste? Qué triste cuando te fuiste. No se entiende muy bien qué pasó. No hay una diferencia ideológica, como sí tenían, por ejemplo, otros economistas que después dejaron el gobierno. A mí me parece que lo que se está haciendo bien. Simplemente hay una diferencia de metodología. Y la metodología, después de mucho tiempo, pasa a ser parte central de la estrategia, ¿no? Entonces me parece que esto es lo que en algún momento, creo que no hay urgencia, pero es lo que en algún momento va a haber que corregir, ¿no? La idea de tener una visión más amplia respecto de temas que afectan en todos lados. Los economistas lo diríamos, falta un economista que entienda del equilibrio general, ¿no? Hay muchos equilibrios parciales que no necesariamente son compatibles entre sí, y el mejor ejemplo de esto es lo que dije al principio. Hay una meta fiscal que es incompatible con la meta de inflación. Y hay un país vecino que bajó la inflación exitosamente en el doble del tiempo que queremos bajarla nosotros. Me parece que no hay mucho más para reflexionar acerca de ese punto, ¿no? Bueno, acá me ha llegado una pregunta y dice así, tasas altas, dólar bajo, creciente endeudamiento económico. Este es un cóctel que ya hemos visto y que no ha terminado bien. ¿Cuál es tu visión sobre esto? No, yo creo que ni es un cóctel ni lo hemos visto. Esto es simplemente una situación de incompatibilidad entre algunas de las metas del programa económico. No tiene prácticamente nada que ver con ninguna otra situación de la historia. Como dije antes, las comparaciones no son siempre lo mejor y es muy fácil extrapolar un aspecto de la realidad para hacerlo coincidir con un aspecto de la realidad en otro momento de nuestra vida institucional, pero obviando todos los otros aspectos. Me parece que no, me parece que es muy distinto, me parece que acá hay un presidente que sabe cuál es el camino, que sabe que el déficit fiscal hay que bajarlo, que sabe que cuenta con un tiempo acotado de financiamiento, que está aprovechando esa ventana de financiamiento, pero que no está arrastrando los pies, como muchas veces dicen algunos, ¿no? El otro día había un comentarista que decía, bueno, ahora que ganaron las elecciones, ¿por qué son tan mezquinas las reformas estructurales? Porque es lo que prometió el presidente, ¿no? No prometió nunca un ajuste, no prometió nunca lo que algunos quizás, viniendo más desde la ortodoxia, quisieran que suceda. Está llevando adelante lo que prometió durante las dos campañas y que fue lo que la gente apoyó, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún cóctel ni ningún
resultado inexorable, como pocas veces en nuestra historia, depende de nosotros, ¿no? Si nosotros corregimos lo que haya que corregir y salimos a la cancha, bueno, el año que viene tenemos el Mundial, creo que nadie puede decir que dependemos de otros resultados, ¿no? Lo tenemos a Messi y tenemos un gran equipo. Bueno, acá es un poco lo mismo, quizás no lo tenemos a Messi, quién sabe, pero en todo caso los resultados dependen de nosotros, no hay restricciones externas o aún, mirá Clara, aún incluso con la magnitud de la herencia de lo que recibimos, que era realmente espantoso y que, como yo expliqué en el primer año, el gran logro fue evitar la crisis, el gran logro fue evitar caer en donde está cayendo tan tristemente nuestros amigos de Venezuela, para conectar con la experiencia del embajador Kent que mencionaban antes. Aún con ese nivel de herencia, lo que logramos hacer en el primer año ya nos puso en un carril donde, sí, va a costar, pero no es imposible. Y no hay ningún resultado cantado, ni aquello de que estamos condenados al éxito, ni mucho menos aquello de que esto es un cóctel que nos condena a otra cosa. Creo que depende exclusivamente de cómo lo gestione el presidente Macri, no hay otra respuesta. ¿Qué expectativas reales tenés con respecto a las reuniones de la OMC que se están realizando actualmente en nuestro país? Bueno, me parece que es un momento bastante particular, no hubo tiempo para hablar del mundo. Ahí lo veo a José Ciaba Serrate, quizás lo pueden invitar a un almuerzo el año que viene para que les explique mejor el funcionamiento del mundo de que lo puedo explicar yo. Pero es un mundo en transición, ¿no? Para muestra basta un botón. El campeón del proteccionismo es Estados Unidos y el campeón del libre comercio es China, ¿no? Si yo les hubiera dicho esto hace 20 años, me hubieran bajado del podio rápidamente, con o sin corbata, ¿no? Entonces me parece que es un mundo que está en franca transición, es un mundo en el que aparecen no solamente estas contradicciones, sino también los nacionalismos y por sobre todas las cosas los populismos. Creo que hay populismos, el de Trump es uno de ellos, pero también hay populismos en Europa que dificultan alguna de estas discusiones de mediano plazo, ¿no? Y en todo caso me parece que ahí también vale la reflexión de que no hay que ser tan ansioso con las metas, ¿no? Hoy creo que nos enteramos que no van a poder hacer un anuncio del acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Estamos todavía esperando si eso es definitivo o no. Bueno, si no lo hacen no es el fin del mundo. Raro hubiera sido que llegaran tan rápido a un acuerdo de esa naturaleza. Y respecto de la reunión más amplia en sí, la gran discusión es acá el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos, todavía es un país que a través de su gobierno decidió que no confía más en el multilateralismo. Entonces, la estrategia de Trump de bilateralismo, uno a uno con cada nación, es anatema contra los principios básicos del multilateralismo que está en la Organización Mundial de Comercio y en otros entes multilaterales. Y creo que esta tensión, ya que usamos esa palabra, se va a ver allí, se va a ver en otros lugares, se va a ver en G20, y Argentina tiene la gran responsabilidad de ser una caja de reverberancia de dos eventos muy importantes del multilateralismo en el que prácticamente todos creen, con excepción del más fuerte. Y ahí creo que la responsabilidad es grande. Me parece que le da al presidente Macri una gran oportunidad de instalarse como líder regional y de influir en la discusión mundial. Y yo creo que ese es el recorrido que tiene el presidente a partir de esta reunión de la OMC y de cara a la cumbre del G20 que va a ser en Buenos Aires en octubre del año que viene. Si creían que el problema del tráfico era transitorio con la OMC, prepárense porque el año que viene va a estar bastante movidito, ¿no? Alfonso, te hago las últimas dos preguntas. Si el gobierno te volviera a convocar, ¿aceptarías? Sí, yo ya dije que estoy para poner el hombro y hacer un aporte donde crea que puedo hacer un aporte. El gobierno ya me ha ofrecido algunas cosas, por ejemplo, ser embajador de Estados Unidos, en Washington. Y bueno, la verdad que mi situación personal y mi percepción de que ahí tanto valor no podía agregar,
me llevaron a decir que no. Pero tanto el presidente como su equipo sabe que yo estoy para aportar. Yo creo, como lo dije, por eso me tomé el trabajo de ir a marzo del 72 y la frustración de estar en esto tratando de que esto cambie y ver que son ejercicios espasmódicos, ¿no? Estoy con esa misma vocación de siempre. Cuando le dije al viejo, no voy a hacerme cargo del ingenio azucarero de la familia porque quiero ser ministro de Economía, tengo esa misma vocación. Y si esa vocación me llevara a tener que ayudar a los tucumanos, Clara, lo haría también. Bueno, ahí me dejaste picando. Pero eran dos preguntas nomás, te queda una. Sí, ahora te queda una. La voy a dividir un poquito. ¿No es cierto, señor presidente? Porque después viene la campana y ya... No. Me imagino que con tu trayectoria en la administración, tu sueño debe ser ser presidente. Yo no sé si se lo dirías a tu papá hoy. Y yo digo, en el 2019, difícil. ¿Es posible que en el 2019 seas candidato a gobernador en la provincia de Tucumán para después ser candidato a la presidencia? Mira, Clara, mi sueño era, cuando se lo dije al viejo, era ser, como les expliqué, o presidente del Banco Central o ministro de Economía. Ya tengo los dos, o sea, 2 por 1, ¿no? Te queda el de presidente. Así que mi sueño terminó ahí. Mi sueño mutó en querer ayudar desde el lugar que pueda, ¿no? Yo siempre cito una frase del Papa Juan Pablo II en su definición de la política, ¿no? Desde el concepto más amplio de la política, es la entrega por el bien común, ¿no? Es la máxima expresión de la caridad, decía Juan Pablo, el santo Juan Pablo II, acerca de la política. Creo que hoy nos costaría salir a la calle y decir, ¿usted cree que los políticos argentinos representan la máxima expresión de la caridad? No, pero no nos tenemos que frustrar frente a eso, ¿no? Me parece que hay que cambiar esa metodología y esa manera de proceder, como dije, en toda la dirigencia. Y mi sueño ahora es contribuir desde el lugar que sea para que ese cambio, como dije, llegue a todos los rincones del país, incluso a los lugares donde Cambiemos no ha ganado todavía en esta elección, y para que sea un cambio duradero. Ahí voy a estar. Las candidaturas son más una circunstancia que un objetivo en sí. Bueno, antes que suene la campana del presidente, ¿vas a ser candidato? Y ahora me confundiste, ¿candidato a qué? ¿A cuál? Muchísimas gracias. Gracias.